Regresamos, amigos televidentes. Tenemos ya la presencia de Ignacio Ramonet. El día de hoy va a estar en CIESPAL, por cierto, así que atentos y a ir a CIESPAL. Ignacio Ramonet, gran periodista español, filósofo y director del diario Le Monde. Ignacio Ramonet, gracias y por este privilegio que me estás dando. Gracias, Carlos, por invitarme. Gracias a ti. Bueno, casualmente el espacio se llama Pensamiento Crítico. En el mundo de la geopolítica, la sociedad ha perdido la capacidad de ese pensamiento crítico, Ignacio. No, yo creo que estamos en un momento en el que hay una voluntad de renovar el pensamiento crítico. Yo estoy llegando de Buenos Aires, donde sabes que hubo allí un foro muy interesante que acaba de llevarse a cabo, el Foro por la Emancipación y la Igualdad, y realmente se han reunido allí el mayor número de intelectuales, hombres y mujeres, que se han podido concentrar desde hace unos 15 años en América Latina. Estaba Chomsky, estaba Gianni Bátimo, estaba Emir Sader, estaba García Linera, pensadores de toda América Latina, de Norteamérica y de Europa. Y la idea era precisamente cómo hoy podemos volver a pensar una teoría crítica de lo que está pasando en política, sobre todo en el momento en que en Europa, y había pensadores europeos, estaba la gente de Podemos, la gente de Syriza, la gente de Bloco da Izquierda, la gente de Sinn Féin de Irlanda. ¿Cómo podemos hacer un puente con esas nuevas generaciones que están surgiendo en Europa y que surgen en Europa inspiradas en Latinoamérica por lo que se está haciendo hace 15 años en América Latina? A eso. Ignacio, tú me dices, se está tratando de recuperar, de renovar el pensamiento crítico, pero la pregunta es ¿por qué y para qué? Sobre todo el para qué es fundamental. A ver, hay una gran inequidad y una gran desigualdad y una gran pobreza, pero el tema es el siguiente: el pensamiento crítico se queda en muchos casos en la teoría y en la verbalización, pero no logra articular con las acciones pragmáticas en la ejecución, primero en la instrumentación de liderazgos y en la ejecución de planes que estén orientados a erradicar la pobreza. Mira, en América Latina estos gobiernos progresistas, que algunos critican, que a veces no lo hacen todo bien, pero han sacado de la pobreza a 50 millones de latinoamericanos. Eso no se ha producido en ningún lugar del mundo. Eso no se ha producido en Europa, digamos, en tan poco tiempo. 50 millones en Europa en estos últimos años son casi 12 millones de personas que han caído en la pobreza. Aquí se han sacado de la pobreza 50 millones de personas que evidentemente hoy tienen otras aspiraciones, esas personas que salieron de la pobreza. Y hay que darle respuesta a esas nuevas generaciones. Es un problema que puede tener Brasil, por ejemplo, como lo vimos. La movilidad social presiona, entonces. Evidentemente las aspiraciones no son las mismas cuando no tienes nada y cuando empiezas a tener algo. Pero ese algo te lo han dado estos gobiernos progresistas, que te han dado educación, que te han dado salud, que te han dado vivienda, que te han dado trabajo. Ahora, esa movilidad social que tú mencionas y que estoy de acuerdo en cuanto a esa inclusión y movilidad social, ¿está construyendo, además de un tejido social, está construyendo un tejido político nuevo? Seguro. Mira, por ejemplo, estamos en una televisión pública, ¿verdad? Los medios públicos que dan conciencia diferente no existían. En muchos países existían, pero eran, digamos, instrumentos atrofiados y se han desarrollado. Y han desarrollado toda una cultura. Hay ahora canales culturales. Todo el mundo conoce el canal Encuentro en Argentina, por ejemplo, la televisión boliviana, Bolivia TV, que se ha desarrollado enormemente con grandes programas de cultura, de pensamiento, de producción artística. Hay toda una generación ahora en América Latina que entiende, que se desarrolla, que tiene espacio para la cultura, que tiene educación para cultivarse mejor. Esto está haciendo que hay evidentemente generaciones críticas y hay que responderle, pero estamos en otro país, estamos en otro continente. Estamos en una sociedad mundial distinta. Ahora, tú mencionaste los medios de comunicación, los medios públicos. ¿Los medios públicos entonces son una respuesta a los intereses corporativos de los medios comerciales privados, aliados a sectores políticos de la derecha? Mira, esencialmente los medios públicos son una opción democrática para el ciudadano. El ciudadano en la mayoría de los países latinoamericanos vivía bajo el monopolio de las corporaciones privadas de comunicaciones. Que existan medios privados es perfectamente legítimo en un sistema democrático. Que tengan el monopolio de la comunicación, eso no es normal. Y lo que han hecho estos gobiernos progresistas y democráticos es darle al ciudadano una opción diferente. Ahora pueden elegir
pueden ver este canal o pueden ver otro canal, pero antes no podían ver este canal. Entonces, efectivamente, eso se ha multiplicado en América Latina. Antes la información latinoamericana la daban los canales estadounidenses, la CNN, entre otros. Ahora hay Telesur. O sea, hoy las fuentes se diversificaron. Se diversificaron. ¿Qué es la democracia? Es pluralidad, ¿no? Es la posibilidad de tener una opción. Ahora, Simón Bolívar decía, el camino hacia la equidad es la educación. Los gobiernos progresistas, y quiero una evaluación tuya, en esta revolución educativa, ¿están en un proceso adecuado en términos no de arranque del proceso, sino en términos de calidad en el avance del proceso? Bueno, siempre es mucho más difícil. Digamos, en términos de cantidad, no cabe duda que han hecho el esfuerzo más colosal que se haya visto y lo reconoce la UNESCO. Estos gobiernos han erradicado el analfabetismo, que llevaba siglos, ¿no?, como una lacra en estos países. Han erradicado el analfabetismo. Y por otra parte, han abierto cantidad de institutos de educación. En Venezuela, los gobiernos bolivarianos han abierto 11 universidades, 11 universidades. ¿No? Hay millones de personas que no tenían opción a la universidad y que ahora están en la universidad. Evidentemente la calidad, cuando tienes una masividad tal, no puedes tampoco exigir una calidad en un primer tiempo, pero esa calidad vendrá. Vendrá porque hay que empezar por la masividad, hay que empezar por responder a una aspiración social legítima que es de tener educación. Y esto es lo menos que se puede hacer. Y estos gobiernos es lo primero que hicieron. Respetar los procesos. Claro. Ahora, el tema es el siguiente, pero esos procesos son de mediano y sobre todo de largo plazo. Ahí vamos a encontrar o ahí vamos a poder cosechar los frutos de estos procesos. Pero mientras tanto se tiene que vivir con la cotidianidad y los efectos y los impactos de la economía lamentablemente son reales y eso genera reacciones ciudadanas. Caso Venezuela, por ejemplo. Claro, bueno, el caso de Venezuela tienes por una parte una coyuntura económica internacional con el derrumbe del petróleo que efectivamente puede crear dificultades a un país cuyo principal recurso es el petróleo, pero por otra parte tienes un hostigamiento que se le ha hecho al presidente Maduro desde el principio porque, digamos, las fuerzas conservadoras internas y externas han partido del principio que a partir del momento en que Chávez había desaparecido, ese sistema se iba a derrumbar. El presidente Maduro ha demostrado que no solo no se ha derrumbado, sino que el presidente Maduro ha impulsado cantidad de reformas. En el momento en que la prensa internacional habla solo de las protestas que ha podido haber en Venezuela, protestas artificiales, en gran parte organizadas por fuerzas conservadoras, se están construyendo 2 millones de viviendas. Por año se están entregando a la población unas 400.000 viviendas. La operación vivienda más espectacular que se está haciendo a escala internacional. Y se entregan viviendas equipadas, ¿verdad?, a personas que no tenían prácticamente donde vivir o que vivían en chabolas. Es una operación de una generosidad extraordinaria. Se está reformando y siguen todas las demás visiones. Es decir, el presidente Maduro, a pesar de esta guerra que se le está haciendo, una guerra económica y una guerra de desabastecimiento, sigue con sus proyectos sociales y, por otra parte, el apoyo sociológico de la sociedad venezolana al gobierno del presidente Maduro es real y es mayoritario. Bueno, coincido completamente en ese sentido, porque si no hubiera tenido esa base social adherente a este proyecto, hace tiempo que se hubiera caído, ten la seguridad. Pero vamos a lo siguiente. Pero ¿no ha habido dentro de esa óptica de desarrollo que tiene el gobierno bolivariano de Venezuela, por ejemplo, una falta de visión en el sentido de trabajar en paralelo? Porque luego de tantos años de revolución, sí, o sea, de 16 años de revolución, por ejemplo, no haber trabajado en soberanía eléctrica y en soberanía alimentaria, ¿no es un error? Pero soberanía eléctrica, si Venezuela tiene una soberanía eléctrica extraordinaria, por ejemplo, hay que saber que toda la electricidad de Venezuela es hidroeléctrica, porque Venezuela tiene, digamos, la presa hidráulica más importante de toda América, ¿no? Después de Itaipú, la presa más importante es la presa del Guri.
Y la presa del Guri le da electricidad a toda Venezuela. ¿Qué es lo que ocurre? No es que no haya soberanía eléctrica, hay soberanía eléctrica. Lo que hay es sabotaje, es mucho sabotaje. Es una revolución que ha sido atacada desde el principio y que sigue siendo atacada. El presidente, a pesar de todas estas guerras, la guerra eléctrica, que por otra parte ha ganado, ya no se oye hablar de cortes de electricidad, etc. Es una victoria del presidente Maduro, ¿verdad? Y de su equipo, un ministro fantástico que hay, Jesse Chacón. Y por otra parte, digamos, los demás sabotajes, el sabotaje del desabastecimiento, es un sabotaje también artificial. Todos los días se encuentran galpones llenos de alimentos, llenos de productos, pero que están acaparados por unos grupos que tienden a crear estas dificultades para acreditar la idea de que hay mal gobierno, que no se sabe gobernar, etc. Estados Unidos, por un lado, anuncia, o Barack Obama dice, bueno, vamos a hacer las paces con Cuba. Pero de pronto Venezuela comienza a surgir. ¿Qué juego de geopolítica hay detrás de todo esto? Francamente hay incoherencia diplomática, incoherencia política por parte de Washington. No es serio. No es absolutamente serio que Estados Unidos tenga esa especie de doble lenguaje, sobre todo a la víspera de la Cumbre de las Américas, que tiene lugar el 10 de abril próximo. No es serio. Y yo creo que los países latinoamericanos, bueno, ha habido una reunión muy importante aquí mismo y la posición de los países del ALBA este fin de semana es una posición que le recuerda a los Estados Unidos qué es lo que quieren. Los Estados Unidos quieren tener tensiones con América Latina y sigan entonces esta política de hostilidad y de conflictividad hacia Venezuela, o quieren tener una relación renovada como parecía que lo habían anunciado con la declaración de Obama del 17 de diciembre. Pero hay una contradicción entre la declaración del 17 de diciembre y la declaración pretendiendo que Venezuela es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. No se lo cree nadie, absolutamente nadie en el mundo, quiero decir. Me permite plantearte un escenario para ver qué piensas de la geopolítica. La disminución del precio del petróleo. ¿Es un juego geopolítico de Estados Unidos para debilitar a Rusia, tenerlo entretenido al interior y también debilitar a Venezuela, que es uno de los principales países progresistas dentro del continente? Personalmente no comparto ese análisis. Es un análisis que está muy divulgado, pero yo no lo comparto. Yo pienso que la caída del precio del petróleo es el resultado de la política de Arabia Saudita. Arabia Saudita no quiere que los Estados Unidos se retiren del Oriente Próximo, pero no quiere quedar enfrentado directamente a Irán. Y los Estados Unidos quieren retirarse de Oriente Próximo, quieren ir hacia el escenario donde se va a desarrollar la principal tensión del siglo, la segunda mitad del siglo XXI, que es Asia, que es China, que es su rival, digamos, estratégico fundamental. Y los Estados Unidos hoy día pueden retirarse del Oriente Próximo porque son autosuficientes en energía, porque producen petróleo suficientemente para su mercado y para la exportación, como nunca lo habían hecho desde los años 20, cuando producían el petróleo de Texas. ¿Con qué? Con el fracking, gracias al fracking. Altamente contaminante. Entonces, Arabia Saudita, ¿qué es lo que está haciendo? Está recordándole que sin Oriente Próximo, en realidad, no va a ser autosuficiente. Y por eso está sobreproduciendo para romper el precio del petróleo, hacer que el petróleo esté en torno a 40, 50 dólares. Producir un barril de petróleo a Arabia Saudita le cuesta 8 dólares. Por consiguiente, Arabia Saudita se puede permitir bajar el precio del petróleo. A Estados Unidos no, porque el fracking, producirlo, cuesta entre 60 y 70 dólares. Pero claro, como en un primer tiempo esto está debilitando a algunos adversarios de Estados Unidos, en particular Rusia, en particular Irán, con el que se está negociando en este momento el acuerdo sobre el nuclear, y también causa dificultades a Venezuela, en un primer tiempo los Estados Unidos no reaccionan demasiado porque tienen reservas suficientes para no ser afectados por esta situación, y además la industria lo agradece. Pero a largo plazo no lo van a permitir, porque el objetivo estratégico de Estados Unidos es de no depender del Oriente Próximo y de salirse de los múltiples conflictos del Oriente Próximo. Entonces la apuesta que podemos hacer es que de aquí a un año, 2 años como máximo, el petróleo volverá a estar a 100 dólares el barril. Ahora, vamos a España. Antes de ir a España. Restauración conservadora, dice el presidente Rafael Correa. ¿Es real esa restauración conservadora?
¿Hay un financiamiento internacional para generar ambientes de inestabilidad al interior de los países cuyos gobiernos son progresistas? Hay un retorno conservador muy fuerte porque las fuerzas conservadoras saben que están amenazadas, ¿verdad? Bueno, están amenazadas en América Latina y están en repliegue en América Latina desde hace 15 años, pero hoy tienen la ayuda de los Estados Unidos, por la misma razón que yo indicaba antes. Los Estados Unidos quieren aislar a China, quieren aislarla sobre todo desde el punto de vista no tanto militar, porque China no es un peligro militar, pero desde el punto de vista comercial. Quieren detener esa especie de explosión comercial y dominación comercial de China. Entonces están haciendo dos acuerdos muy importantes, uno con la Unión Europea, el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, y otro con los países del Pacífico, no China, que es el Tratado Transpacífico de Libre Comercio, con los países de la APEC, entre otros, y algunos de ellos latinoamericanos. En ese contexto, los Estados Unidos quieren regresar a América Latina, porque China se ha vuelto un socio fundamental de muchos países de América Latina. Eso es lo que ellos quieren detener. Y para detenerlo, precisamente están de nuevo ayudando muy intensamente a las fuerzas conservadoras latinoamericanas. Y es lo que estamos viendo en este momento, ataques simultáneos con dificultades en Venezuela, con dificultades en Brasil, con dificultades en Argentina donde hay un juego, donde se juega algo muy importante, la elección presidencial es el 25 de octubre próximo. Está cerquita, está cerquita. Claro. Ahora, vamos a España y con esto terminamos, Ignacio, qué pena que no hay más tiempo para conversar. A ver, el PSOE y el PP. ¿Se puede decir que es crónica de una muerte anunciada y que Podemos va a llegar al poder? Mira, el PSOE y el PP es crónica de una alianza anunciada, digamos. Porque en la lógica, cuando dos fuerzas se debilitan, tienen tendencia a apoyarse una con la otra. Entonces, probablemente esto es lo que va a pasar, porque Podemos efectivamente está surgiendo como la fuerza que responde en realidad a las aspiraciones de las mayorías sociales que han sido fuertemente castigadas por las políticas de austeridad. Está ocurriendo en España lo que ustedes conocieron aquí en los años 90 y que condujo al poder fuerzas nuevas, con líderes nuevos, que sencillamente habían entendido cuál era la aspiración profunda de estas sociedades, que era el rechazo de políticas de castigo neoliberales, políticas sádicas, políticas de sadismo económico. He tenido la oportunidad de conversar con algunos compatriotas tuyos que ven con buenos ojos este surgimiento de organizaciones nuevas, de jóvenes, etcétera, etcétera, como Podemos, pero dice, a ver, son reacciones que logran sintonizar el anhelo de la gente, pero ¿qué tan cohesionado hay un proyecto político en términos de modelo de desarrollo? Bueno, el modelo existe, ¿verdad? Claro, no se trata de imitar y se trata de aplicar recetas latinoamericanas, pero se ha visto lo que se ha hecho en grandes líneas en América Latina y sabemos que funciona, ¿verdad? Lo decíamos antes, 50 millones han salido de la miseria y por otra parte son países que han recuperado su dignidad y su soberanía, que esto es muy importante. Es lo que está haciendo nuestro amigo Tsipras en Grecia, es lo que mañana puede hacer el equipo de Podemos en torno a Pablo Iglesias. Claro, dicen a veces, son jóvenes, no han gobernado nunca y tal. Bueno, el presidente Obama no había gobernado nunca y es presidente de la primera potencia del mundo. El presidente François Hollande, por ejemplo, en Francia, que preside la quinta potencia del mundo, la tercera potencia militar del mundo, pues no había gobernado, no había sido nunca ministro siquiera. Bien, por consiguiente, evidentemente se puede gobernar sin haber gobernado antes y muchos de los mejores gobernantes del mundo pues han demostrado lo que saben hacer cuando llegan a las riendas del poder. Ignacio Ramonet, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Un gusto Placer. y una conversación muy rica, por cierto. Gracias. Amigos televidentes, solo para terminar, les quiero recordar una frase que a veces las digo con cierta frecuencia. No es mía, evidentemente, es del filósofo alemán von Goethe. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Ese es el reto de todas las sociedades del mundo que aspiran a erradicar la pobreza, disminuyendo la igualdad y la inequidad. Y recuerden, el ritmo de las naciones lo ponen ustedes, los ciudadanos del mundo. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Vamos a una pausa y regresamos con Diego Valencia y los deportes.